Se está grabando la llamada. Bueno, muy buenos días, amados hermanos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Hoy sábado tenemos la segunda clase de este tema, que es un tema sobre los evangelios comparados o sobre el sinoptismo del Nuevo Testamento. Entonces, me gustaría que oráramos. Les invito para que oremos. Mi hermano Carlos quiere ayudarnos a abrir la clase orando. Sí, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este espacio. Gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias por revelarnos a través de ella a Jesucristo. Y gracias, Señor amado, por a través de ella animarnos y exhortarnos a profundizar para conocer bien las cosas, Señor amado, y en ellas poder crecer, edificarnos y ser edificados para asimismo estar preparados para presentar tu glorioso evangelio para el mundo. Te damos gracias por este espacio y por los que estamos participando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Mm, ¿Cómo me toca? Vamos a continuar con la clase que nosotros iniciamos la semana pasada, que fue la clase sobre el Evangelio, los Evangelios y una comparación de los Evangelios, es decir, el Evangelio comparado o el Evangelio, espérame por acá, de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada quedó una pregunta que me gustaría que la pudiéramos tratar al comienzo, y tiene que ver con la simbología de cómo es relacionado o cómo son relacionados los cuatro evangelistas en el Nuevo Testamento. Sí, hay una simbología que se da en Ezequiel y en Juan. Tanto el profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento como el apóstol Juan en el Apocalipsis presentan símbolos que muy seguramente se pueden usar o se pueden relacionar con los cuatro evangelios. Ezequiel habla de cuatro seres vivientes o de unos seres vivientes que tienen cuatro caras. Y Juan habla de cuatro seres vivientes, cada uno con una forma o un aspecto distinto. Los biblistas, los analistas de la escritura, han intentado relacionar tanto las figuras de los seres de Ezequiel como los seres vivientes del apóstol Juan en Apocalipsis con las versiones o con las presentaciones que hacen los evangelistas respecto a Jesucristo. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Obviamente son símbolos que tienen que ser entendidos con sabiduría y que tienen un aporte que no podemos verlo de manera categórica, pero sí de manera simbólica de cómo se relaciona. Entonces, por ejemplo, se tiende a presentar o a representar Mateo con la figura de un ángel o de un hombre, porque Mateo relaciona a Jesucristo con el linaje, con la descendencia y con el cumplimiento histórico de Jesucristo. Es decir, Jesucristo y su linaje y su descendencia, que muestran todo su legado desde el Antiguo Testamento, desde Adán hasta José y hasta María. Marcos es representado en estas figuras del Apocalipsis y de Ezequiel como un león o como un ciervo. Y esa figura de león ciervo es una figura que se relaciona o se une en Apocalipsis, diciendo que el ciervo o el cordero inmolado es el mismo rey victorioso que tomó el trono y que satisfizo las demandas de la redención y de la justicia. Entonces, Marcos se simboliza con el león o con el cordero, que en última son figuras que se relacionan en la escritura porque cumplen la misma función. Lucas es relacionado en estas figuras de Ezequiel y de Juan con un buey o con un toro, es decir, con un ser valiente que va al sacrificio
que es fuerte, que es resistente, que pone la cara fuerte y firme, que no se arruga, como diríamos, sino que se mantiene firme, fuerte, fiel, valiente, hasta cumplir todas las disposiciones de su sacrificio, de su programa. Y Juan es relacionado tanto en Ezequiel como en Apocalipsis, en la figura de los seres vivientes, como un águila, porque representa la deidad o la divinidad de Jesucristo. Entonces, aparentemente pareciera que hay una confusión porque se presentan dos figuras para hablar de estos evangelios, pero generalmente esas dos figuras representan la misma figura, el buey y el toro, que es un animal de carga o un animal de fuerza, el cordero y el león, que es la figura simbólica con la cual representa el carácter aguerrido del cordero que va al sacrificio sin defenderse, sin huir y que entrega su sangre a favor de su pueblo, y el ángel o el hombre que tiene un aspecto de realeza, pero también un aspecto humano, mostrando toda su genealogía. Creo que eso había quedado un poco pendiente de aclarar. No sé si hasta aquí hay alguna inquietud, alguna pregunta, o proseguimos, mis amados hermanos. Si hay alguna pregunta o aporte, con mucho gusto. Muy bien, entonces, cuando en Apocalipsis se habla de 4 seres vivientes que están en la adoración en el trono, puede ser, no está con precisión definido, pero es muy válido decir que estos 4 seres vivientes representan aspectos del carácter de Jesucristo y aspectos del Evangelio, o propósitos y aspectos del carácter de la revelación de Cristo, que por eso se presentan estos seres vivientes y que se describen de manera distinta para mostrarnos todos los aspectos de Cristo como Rey, como siervo, como hombre y como Dios. Y eso es bastante aceptable, bastante plausible. Lo han acuñado algunos biblistas, algunos teólogos, y yo considero que tienen asidero esta consideración, esta comparación que se puede tener en cuenta y se puede asociar con estas figuras. Además de Juan en Apocalipsis presentando estos ejemplos, también Ezequiel antes de Cristo en las profecías había hablado de unos querubines con 4 caras o con 4 aspectos que pueden hacer referencia a los mismos hechos relacionados con las 4 cartas o las 4 versiones que tenemos del Evangelio que describen ampliamente el carácter de Cristo, que describen todo el ser de Cristo y que describen con precisión las facetas o los aspectos del Evangelio. Entonces, hasta aquí vamos bien, amados hermanos. Si vamos bien, vamos a proseguir y vamos a proseguir eh, compartiendo las diapositivas de hoy para que podamos avanzar en el tema. Nosotros iniciamos la semana pasada el curso sobre lo que llamamos el sinoptismo del Nuevo Testamento. Generalmente se conocen como evangelios sinópticos o evangelios comparados o evangelios parecidos, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Juan no es considerado sinóptico, precisamente porque tiene una visión más alta y como un poco distinta en la narración en cuanto a los contenidos. Sin embargo, Juan también pertenece a los sinópticos porque es una versión más del Evangelio. Es decir, Juan, al igual que Mateo, Marcos y Lucas, son versiones distintas del Evangelio, son lecciones que nos muestran cómo se puede presentar el Evangelio, cómo se puede entender el Evangelio y cómo nosotros podemos ver la gracia de Dios en el Evangelio a través de las presentaciones que Juan nos da. Entonces, sí es importante que veamos todos los 4 evangelistas como sinópticos en el sentido no estricto de lo parecidos, sino en el sentido de que son versiones del Evangelio, que son formas de mostrarnos a Cristo y que son aspectos grandiosos de mostrarnos el carácter de nuestro Señor y de presentarnos toda la gracia del Evangelio a través de Jesucristo.
Entonces, eh, continuamos en esta presentación hoy. Déjame ver si estoy por aquí. Yo no estoy compartiendo. Si estoy compartiendo, amados hermanos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Pastor, ¿qué está viendo en mi pantalla? Dice, bueno, decía estructura del curso, pero ya quedó ahora. Oh, ya. Así ya. Ok. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces nosotros la semana pasada estudiamos sobre la primera parte, que fue la introducción relacionada con los 4 evangelios, cómo estas 4 versiones o estos 4 documentos o escritores nos presentan el carácter de Cristo, hacen una presentación del propósito del evangelio y se dirigen a públicos distintos. Eso fue lo que vimos la semana pasada, la intención y el carácter de Cristo presentado a través de los 4 evangelistas. En esta mañana vamos a ver un poco la relación que tiene o que une estas 4 versiones del Evangelio, cómo se relacionan en cuanto a contenido, estructura, estilo, propósito y mensaje, cómo estas 4 versiones son similares en cuanto al contenido y en cuanto al estilo y en cuanto al propósito como se presenta. Esa relación es importante porque no solamente hay una intención, sino que hay una relación que hace que tengan valor estas 4 versiones y que no se excluyan mutuamente, sino que cada uno tenga un aporte valioso y que ese aporte sea significativo para la fe de la iglesia y para validar o autenticar el mensaje de verdad que Jesucristo presenta a través de estas versiones. Algunos se preguntan por qué tenemos varias versiones del Evangelio. La razón es porque así Dios lo dispuso, y otra razón es porque se requería validar el hecho más significativo y más grandioso del Nuevo Testamento, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo. El hecho histórico sobresaliente de Jesucristo, su nacimiento, su muerte y su resurrección, y era indispensable que se validara o se comprobara o se corroborara. Y la forma como se corrobora según el estilo antiguo y según la misma escritura lo dice, es mediante 2 o 3 testigos. Por eso tenemos 4 testigos, es decir, una evidencia múltiple, una evidencia robusta, una evidencia suficiente, sin lugar a duda, para ratificar que lo que Jesucristo hizo y lo que el Evangelio narra es efectivamente veraz y no puede desecharse. Esas 4 versiones lo que hacen es darle autenticidad, corroborar, confirmar, afirmar que todos los hechos narrados del Nuevo Testamento son veraces y tienen que aceptarse porque tienen testimonio múltiple y tienen validez comprobada según la tradición de los apóstoles y según la tradición antigua del pueblo hebreo. Entonces, esa es una razón. Algunos piensan por qué tenemos 4 versiones si son similares. Y la razón es validación, confirmación y veracidad del texto para que no quede duda y para que no se tenga que validar o comprobar con mecanismos externos. Recordemos que un principio hermenéutico de la Biblia es que ella se interpreta a sí misma o se explica a sí misma. Y en ese sentido no solamente se explica, sino que tiene un método propio de validación o de autenticación. Y uno de esos aspectos del método de validación del texto bíblico es el sinoptismo. El sinoptismo o los textos similares lo que hacen es autenticar, darle validez, comprobar, verificar. Y eso es importante porque no se requieren métodos externos. Si la escritura requiriera de métodos externos para validación, el texto no sería comprobado, porque esos métodos externos no serían inspirados o canónicos. Pero como el texto se valida a sí mismo por la misma escritura, eso hace que todo el método, el estilo, el propósito y el contenido sea propuesto y dispuesto por Dios para nuestra instrucción.
En cuanto a la comparación, que es un tema importante que nos corresponde hoy, cómo se relacionan o cómo se comparan los textos del Nuevo Testamento o cómo los 4 evangelios se relacionan, vamos a mirar lo siguiente. Las 4 versiones del evangelio que tenemos, o los 4 evangelistas, todos centran su mensaje, su discurso, su narración, presentando, hablando y describiendo la vida de Jesús. No hay uno de ellos que esté ocupado de otro aspecto. Todos se van a centrar en los hechos principales o los hechos singulares de la vida de Jesús relacionados con el cumplimiento de las profecías. Ninguno de ellos nos va a hablar, por ejemplo, de los gustos de Jesús, de la niñez de Jesús en cuanto a su crecimiento, sus juegos, sus caminatas, sus frutas preferidas, sus amigos. No, no es interés de los evangelistas. El interés de los evangelistas es hablar que Jesucristo nació, cumplió las profecías, que Jesucristo predicó el evangelio, nos dejó el contenido de la enseñanza, que Jesucristo se dispuso a ir a la muerte, que la muerte fue en el Calvario, que Jesucristo fue sepultado, que Jesucristo resucitó y que Jesucristo ascendió. Esos eventos son imposibles de desconocer porque son la médula de la obra de la justicia de Cristo y del cumplimiento de las profecías respecto al Mesías. Si se desconociera alguno de estos eventos relacionados con la humillación y la exaltación de Cristo, el Evangelio no tuviera valor y fuera simplemente un comentario respecto a algún aspecto de Cristo. Pero como estos 4 mensajeros, estos 4 testigos, presentaron la vida de Jesús respecto a la humillación y la exaltación y a los hechos principales que estructuran toda la comprobación de Cristo como Mesías, hace que estos mensajes sean valiosos y que no se puedan desechar. Entonces, todos ellos relacionan a Jesucristo como el personaje principal o central y se enfocan en los hechos centrales de la fe nuestra que tienen que ver con el sustituto que es Cristo. Afirman que Jesucristo es revelado, que Jesucristo fue prometido y esperado, y afirman que Jesucristo es hombre y Jesucristo es Dios. Lo hacen de formas distintas, a públicos distintos, con enfoques diferentes, con propósitos distintos, pero todos centrados en el mismo personaje y exaltando, engrandeciendo y magnificando los mismos hechos relacionados con el cumplimiento de Cristo a las profecías antiguas. Eso es muy importante. No hay un personaje distinto o no hay un tema distinto en los 4 evangelistas más que el cumplimiento del pacto del cual Jesucristo es garante. De la misma forma, todos los evangelios transmiten la historia de la muerte y la resurrección de Jesús como el camino, como el medio, como el sendero de la salvación. Es decir, se enfocan en un programa, que es un programa, el programa de la redención, y cómo ese programa se tiene que satisfacer y cumplir. Se cumple a través de un cordero, a través de un hijo de hombre que se encarna, y se satisface a través de un sacrificio derramando su sangre, pero de un sacrificio de un cordero perfecto. Toda la simbología del Antiguo Testamento relacionada con los corderos, con los becerros y los sacrificios, absolutamente toda, que es una simbología no solamente pastoral y de provisión para el pueblo, sino que es una simbología relacionada con la justicia, con la rectitud, con la perfección y con la plenitud. La satisface plenamente nuestro Señor Jesucristo en todo el discurso de los evangelios y en todo el mensaje específico de la salvación. La salvación nos viene a través de Jesucristo. La salvación es un don de Dios y para disfrutar de este don que se llama la gracia, Dios nos da la fe y nos regenera y nos hace hijos suyos. La salvación es únicamente por la obra de Jesucristo, no por la obra de los apóstoles, ni por la obra de un santo o de otro personaje, ni por la obra nuestra. La salvación es iniciativa 100% de Dios. Jesucristo se presenta en el Evangelio de Mateo como el Salvador, como Dios con nosotros, Emmanuel, que viene a cumplir y satisfacer todas las demandas
esperadas y prometidas del Antiguo Testamento. 4000 años de historia, de expectativa, de espera, se satisfacen plenamente en estos pocos años y pocos meses a través de Jesucristo. Se presenta a Jesús como la figura central de todo el mesianismo y como el Mesías prometido que llega a la tierra y en el cual se cumplen o se satisfacen todas las expectativas que tenía el pueblo y que los profetas y los patriarcas albergaron por tantos años. Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre, Jesucristo es Rey y Jesucristo es el Cordero prometido, el Mesías esperado. Eso es lo que van a hablar los evangelistas en todas las 4 versiones y en eso concuerdan. No hay uno de ellos que esté dispuesto a presentar una temática distinta. De hecho, si alguno de ellos presentara un comentario o temática distinta, no hubiese sido considerado parte del Evangelio y no sería un libro inspirado y canónico porque no estaría enfocado en los hechos centrales. De pronto a uno en su curiosidad le gustaría que cada uno de estos mensajeros hubiera tomado tópicos desconocidos de Jesús para relacionarlos o narrarlos, como por ejemplo, ¿qué pasó con Jesús en los primeros años, desde el nacimiento hasta los 12 años, que es un periodo desconocido? ¿O qué aconteció con Jesús de los 12 a los 30 años, que también nos es un periodo de silencio, donde desconocemos qué hizo Jesús, qué pensó, dónde estuvo, cómo vivió? Eso no lo narran porque no es importante, no es central y no tiene nada que ver con las profecías del Antiguo Testamento. Entonces se van a ocupar de hablar solamente de la vida de Jesús, de cómo la salvación es un regalo y nos llega a través de la fe, y cómo Jesucristo satisface todas las profecías respecto al Mesías. No hay ni una profecía mesiánica que no haya sido cumplida en Jesucristo en los hechos históricos que ya se dieron, sino que todo las cumplió perfectamente, de tal manera que no hay duda o no hay expectativa pendiente relacionada con Jesucristo, sino que todas fueron satisfechas. Respecto a los testigos y al testimonio también es importante porque hay comparación o hay relación entre los mensajes o las versiones de los evangelistas. Los 4 evangelios transmiten la tradición apostólica, ya que fueron escritos por aquellos que conocieron a Jesús o a sus apóstoles. Un dato importante respecto al evangelio, respecto a su valor, a su autenticidad y a su importancia, es la tradición apostólica con la tradición de los discípulos. Jesucristo no solamente llamó a unos discípulos, sino que los constituyó como una organización o como una base para que comprendieran la Escritura y la proclamaran. Y esa tradición que Jesús estableció se llama tradición apostólica, que fue la constitución de un grupo de discípulos que les delegó no solamente la predicación y el discipulado de otros, sino que constituyó a esos discípulos base principal de la autoridad y fundamento de la iglesia. Recordemos que Efesios 2:20 dice que estamos bajo el fundamento apostólico y profético. El fundamento apostólico es el fundamento de la tradición de los apóstoles, que consiste en la comunión, que consiste en los sacramentos y que consiste en toda la pastoral del primer siglo que fue establecida a partir de los hechos. Esa tradición apostólica consistía en que los discípulos debían haber sido llamados por Jesucristo, ser testigos oculares de los hechos, haber participado de los hechos principales de la vida de Jesús, como su muerte, su resurrección y su ascensión, y haber sido encargados y comisionados para predicar al mundo gentil el mensaje de la fe. Esa tradición apostólica la comparten los 4 evangelistas. Si bien es cierto, no todos son discípulos de Jesús, sí fueron seguidores de Jesús, fueron testigos de los hechos del primer siglo y compartieron con testigos oculares y con discípulos de Jesús. En el caso de Marcos y de Lucas, que no fueron discípulos de Jesús, pues fueron discípulos de los discípulos de Jesús. Marcos fue compañero de Pablo y de Pedro y de Juan,
Y Lucas también fue amigo de Bernabé y compañero de Pablo y de Silas, seguidores de Jesús y predicadores del primer siglo que fueron testigos de los hechos que acontecieron y compartieron con testigos oculares que vieron los hechos relacionados con Jesús. Esa tradición apostólica es muy importante porque parte de la base de la constitución del canon del Nuevo Testamento y la base de la autoridad de los evangelistas fue pertenecer a la tradición apostólica, es decir, haber sido discípulos de Jesús o de los apóstoles, haber sido comisionados por Jesús o por los apóstoles, haber sido llamados por Jesús o por los apóstoles y haber pertenecido a los hechos de la expansión de la iglesia en Jerusalén. Y los 4 mensajeros participan de esto. La existencia de los 4 evangelios se extiende para confirmar o para validar el hecho del testimonio múltiple o los testigos múltiples y para que se confirme y no haya duda respecto a este hecho. Su testimonio público o múltiple es una confirmación inequívoca de la realidad histórica, documental, teológica y profética sobre el Mesías. El testimonio público no solamente valida históricamente la verdad, sino que la valida documentalmente hablando, la valida teológicamente y la valida proféticamente, porque estos 4 testigos y testimonios lo que hacen es decir que todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron y que todo lo que los creyentes del Nuevo Testamento creemos es veraz, es auténtico, porque está comprobado y está comprobado con evidencia interna mediante testimonios múltiples o testigos múltiples. Esto, amados hermanos, reviste una gran importancia, porque muchos andan buscando cómo se valida el evangelio externamente, ¿sí? Con hallazgos arqueológicos, con manuscritos que se hayan encontrado, con otras evidencias históricas seculares como las de Flavio Josefo u otros testigos e historiadores. Sin embargo, aunque hay evidencia externa para autenticar el evangelio, la evidencia interna es la que más sirve porque es la evidencia que Dios mismo aporta y que Dios mismo construye y preserva para nuestra seguridad y garantía. Que el evangelio se valide a sí mismo con métodos internos, con recursos internos y con provisión dispuesta por Dios es lo más glorioso que podemos tener. Eso es supremamente valioso y significativo para nuestra fe. Que no necesitamos buscar confirmaciones foráneas o confirmaciones inseguras, sino que tenemos validación auténtica y propuesta por Dios mismo para su propia gloria. Todos los métodos y recursos que Dios aporta a su escritura lo honran a Él y lo muestran de manera soberana y de manera integral, proveyendo todos los medios para su propia gloria, para su propia preservación y para nuestra esperanza. Por eso es importante que veamos el Evangelio desde la centralidad de Cristo, la centralidad de la redención y la centralidad de los distintivos de la gloria y la gracia de Cristo en el Evangelio. Las 4 versiones que tenemos no son para exaltar a los evangelistas, ni para exaltar a los pueblos destinatarios, ni para exaltar ningún aspecto del contenido que honre al escritor. Las 4 versiones todas están centradas en la gloria de Cristo, en la importancia del mensaje y en el cumplimiento y en la certeza que tenemos que las promesas de Dios son sí, amén, y que Cristo las cumple todas de manera precisa y absoluta. Estas 4 versiones nos comunican y transmiten la auténtica tradición y nos permiten comprobar que estos seguidores de Jesús efectivamente fueron llamados y comisionados para este propósito, no solamente para ser discípulos, para ser predicadores y para ser instructores del pueblo de Dios, sino también para presentarnos versiones documentadas, versiones históricas comprobadas y versiones de gran riqueza de contenido y estilo para nuestra fe y para nuestro gozo y salvación.
El fundamento apostólico es un fundamento esencial para la iglesia. Si no estuviéramos parados sobre el fundamento apostólico, nuestra fe no tuviera valor. No tuviera valor ni histórico, ni documental, ni mesiánico, escatológico, ni teológico. Pero estar bajo el fundamento apostólico, es decir, bajo la tradición del grupo que Jesús comisionó y que Jesús puso como testigo, eso nos da un gran valor y nos da un sustento y un fundamento seguro. Todos los 4 evangelistas, si bien es cierto, no presentaron los evangelios de manera cronológica, estricta. El que lo hizo un poco más con precisión fue Lucas, que ordenó y recopiló las informaciones y las presentó un poco más ordenadas a manera cronológica. Sí presentan un orden cronológico general, no específico, donde muestran los acontecimientos primero del nacimiento, luego del ministerio de Jesús, después de la muerte y del sufrimiento de Cristo, luego los hechos de la resurrección y algunos presentan la ascensión. En ese orden, que es un orden natural, un orden lógico, es como van a presentar los 4 evangelistas las historias de Jesús, los hechos de Jesús y el mensaje que Jesús dio a través del cual nos presentó su mensaje o su vida y su contenido. Juan, por lo menos, y los sinópticos comparten solamente 2 milagros, que son la multiplicación de los panes y la resurrección de Jesús. Aunque Juan no presenta más mensajes relacionados de forma directa con los otros mensajes o parábolas que presentan los evangelios sinópticos propiamente dicho, Juan sí nos habla sobre Jesús, su vida, su ministerio, su mensaje, sus hechos, sus milagros, su muerte, su resurrección y todo el sentido y propósito general del evangelio. Todos, absolutamente todos los 4 evangelistas presentan el mensaje, el meollo, la médula del evangelio que nos viene a través de Jesucristo, a través de su justicia, a través de su gracia y nos encamina a la esperanza plena de la gloria venidera. Todos los 4 evangelistas nos describen el reino de Dios desde perspectivas distintas, pero describen no solamente al rey, sino también el reino, describen el alcance del reino, describen los distintivos del reino, describen también los beneficiarios del reino y todo el carácter del reino y la realeza de Cristo es descrita en las versiones de los 4 evangelios. Es muy fácil leer los evangelistas y ver que Jesucristo es rey y que nosotros reinamos con él por gracia y porque él así le plació, porque a sus hijos los hace herederos y coherederos con Cristo. Las parábolas, los hechos, las formas como Jesucristo es presentado, describen que él es rey. Incluso en su servicio, incluso en su sacrificio, se presenta como rey que gobierna, que decide y que toma acción y no simplemente presenta una retórica vacía o una retórica sin vida. Todo el discurso, toda la vida, todos los milagros que se presentan, los hechos sobresalientes, son vitales para describir a Cristo, vitales para describir el propósito de Cristo, pero vitales también para describir nuestra participación con Cristo en el reino y en el servicio como seguidores del Cordero. En cuanto a la estructura y al estilo, los evangelios también tienen una relación directa. Los 4 mensajes o las 4 versiones tienen una relación directa, porque absolutamente todos 4 hacen narraciones con un estilo similar, narrativo biográfico, con estilo de comentario, de presentación de parábolas, de hechos, de milagros, de seguidores, de reacciones que Jesús tiene y de cómo reaccionan también sus adversarios, que relacionan el nombre de Jesucristo con una cantidad de realidades históricas que nos presentan unos hechos que tienen que narrarse, que tienen que contarse. Mateo, Marcos y Lucas especialmente coinciden un poco más en su estructura narrativa y en su estructura gramatical, presentando historias similares, lugares similares, hechos similares con algunos datos o algunas variables pequeñas,
pero que no se contradicen y que nos permiten mantener el hilo conductor de la estructura y del Evangelio comparado. Por lo tanto, las 4 versiones del Evangelio constituyen la parte más importante del Nuevo Testamento, porque nos presentan la vida del autor y consumador de la fe y nos presentan los hechos históricos que tienen que demostrarse y que deben ser comprobados. Aún así, teniendo 4 versiones y teniendo tanta información respecto a Jesús, algunos se atreven a decir que Jesús no fue un personaje real, que todo lo que se dice de él es falaz y que no puede demostrarse que fue un ciudadano de Palestina y que realmente habitó en Belén, en Galilea, en Nazaret, en Jerusalén. Pero la Biblia lo corrobora una y otra vez. Los 4 relatos narran todos los hechos centrales, principales y excepcionales sobre la vida de Jesús. No se requieren más hechos, porque los demás hechos serían simplemente para satisfacer nuestra curiosidad, para satisfacer nuestras preguntas, mas no son indispensables para mostrar el plan de la redención. Los hechos que se narran en las 4 versiones del Evangelio son únicos y son indispensables, y son los únicos que constituyen el cuerpo doctrinal que corrobora la esencia del pacto y que corrobora la satisfacción de esos hechos mediante Jesucristo histórico. Son la base histórica comprobatoria, los hechos indispensables para validar toda la estructura de los sacrificios y de todas las disposiciones del pacto, y son los hechos que no pueden faltar. Los demás que a nosotros nos parece que faltan son simplemente curiosidades que no son necesarios y que no son indispensables ni para la fe, ni para mostrar la esencia y la centralidad del pacto en cuanto a los hechos y en cuanto a las satisfacciones del mismo. Narran lo que se requiere para la salvación y cómo esa salvación está plenamente cumplida a través de los hechos anunciados como simbólicos en cuanto a las profecías y en cuanto a los hechos históricos que los satisfacen o que los validan, ya no siendo sombras, sino hechos reales, concretos y específicos. Esos evangelios se han conservado y nos han llegado a nosotros gracias a la obra del Espíritu Santo de conservarlos y preservarlos con fidelidad y como fueron dados. Los temas narrativos de la historia de Jesús se mantienen constantes a lo largo de los 4 evangelios. Cada uno de ellos registra a Jesús en constante conflicto con líderes religiosos de la época. Ahora, no es que Jesucristo estuviera armando conflictos o generando conflictos, es que el Evangelio y la presencia de Jesús y el cumplimiento de él como Mesías esperado es un conflicto. Es un conflicto para el hombre, es un conflicto para el corazón humano y es un conflicto para los adversarios y todas las estructuras de poder que están contra la verdad y contra la justicia. Todo aquello que se opone a Jesucristo entra en conflicto una vez Cristo se presenta en la historia. Por eso hay tanto conflicto en el Nuevo Testamento. Y los evangelistas narran los conflictos que tienen los enemigos de Jesús con Jesús, especialmente con sus enseñanzas, con sus dichos, con sus milagros, con sus acciones. Todos ellos reaccionan diciendo, no puede ser. Cuando Jesús dice, yo soy el Mesías, dicen, no es así. Cuando Jesús dijo, yo soy rey, dijeron, no puede ser. Cuando Jesús dijo, yo soy el Cordero, se opusieron. Cuando Jesús dijo que iba a destruir el templo, también se confundieron y se opusieron. Porque todo este conflicto de enemistad o de conflicto de intereses sale a la luz pública cuando Jesús irrumpe en la historia. Por eso había tantos pueblos y tantas comunidades judías especialmente muy ofendidas con Jesús, entre ellos los fariseos, los saduceos, los esenios, los herodianos, los celotes, los cananistas, los gobiernistas, los pacifistas. Todos ellos representan o tienen conflicto con las enseñanzas de Jesús y con Jesús, no porque Jesús sea conflictivo, sino porque ellos representan el engaño, la mentira, la falsedad, el humanismo,
y Jesucristo es la verdad. Y porque una vez Jesucristo aparece en la historia de la humanidad, Él saca a la luz por los pensamientos y las intenciones de los hombres y los expone. Muchas veces en las enseñanzas de los evangelios se narra que Jesucristo les decía a ellos: ¿por qué caviláis en sus mentes y en sus corazones respecto a esto? ¿O por qué me tentáis poniéndome trampas, siendo que yo conozco los corazones de ustedes? ¿O ustedes dicen esto por este interés? Jesús develaba los pensamientos, las intenciones. Jesús develaba la malicia de ellos. Jesús develaba su interés económico y político y militar. Y Jesús develaba también los intereses sigilosos que ellos tenían y ocultos que estaban armando para llevarlo a la muerte. Jesús les dijo: lo que han de hacer, hazlo pronto. Lo que han de hacer, sáquenlo a la luz. Jesús dijo: no es que ustedes me van a matar, yo me voy a entregar voluntariamente. Jesús sacó a la luz toda la maldad de los fariseos y de los saduceos y de todos los maestros y militares y ciudadanos judíos, porque Jesús conoce los corazones. Y en eso también tienen relación los 4 evangelios, porque todos ellos muestran que Jesús entró en conflicto con las estructuras políticas del momento y las estructuras militares y de vida del momento, porque Jesús trae la verdad, la moral verdadera, el mensaje verdadero, el camino correcto, y todos los que están sin Cristo están en contravía respecto a la verdad. Jesús lo que dice es que el hombre solo puede ser reconciliado con Él, que está en conflicto con su propia vida, en conflicto con el Creador y en conflicto con el método que usa, pero que Él se puede reconciliar si cree en Cristo y se rinde y confiesa sus pecados. Jesucristo es el gran reconciliador. Él nos reconcilia como Rey, como Cordero, como hombre y como Dios. Nos reconcilia para que estemos en paz con Dios. La paz total solo viene a través de Jesucristo y a través de el sacrificio de Él, cumpliendo todas las demandas del pacto y llevándonos a comprender que su reino no es de este mundo y que su reino viene a través de pertenecer a Jesucristo y de someternos a sus principios. Toda la moral cristiana, todo el contenido práctico de la fe que Jesucristo enseñó y que Jesucristo ratificó afirmando la moral levítica y la moral hebrea, está presente para que nosotros lo pongamos en práctica como distintivo virtuoso, como distintivo de carácter, para que nosotros ejemplifiquemos los principios y los valores del reino y para que nosotros testifiquemos que estamos en el verdadero y que pertenecemos al reino de Dios. Ese conflicto es el conflicto que tenemos todavía hoy nosotros, porque cuando entramos en conflicto con el Evangelio, no es que el Evangelio genere conflicto, es que nosotros tenemos conflicto porque no queremos creerlo, no queremos obedecerlo y no queremos someterlo. Pero siempre que hay disposición de obediencia y disposición de asimilación de la verdad, pues no hay conflicto, hay reconciliación, hay amistad, hay relación fácil, porque estamos dispuestos a someternos a Cristo y a su palabra. Respecto a esto también del Evangelio comparado, podemos decir que los 3 evangelios sinópticos propiamente dicho son los que más se relacionan en cuanto a pasajes idénticos y en cuanto al estilo y contenido de la narración. Esos pasajes idénticos nos aportan una similitud o una tradición o una validación cuádruple o una validación múltiple que la Biblia nos da, y eso es importante. Noten, amados hermanos, que los hechos que más se ratifican y que más tienen relevancia en los 4 evangelios, que son pasajes similares o textos similares o referencias cruzadas similares, son los hechos del nacimiento, los hechos del sacrificio, de la muerte, la sepultura y la resurrección. Y recuerden que la Escritura dice que si alguno de esos hechos centrales lo omitimos, el Evangelio está incompleto. Podemos omitir, si pudiésemos admitirlo, algunos aspectos periféricos, pero no podemos omitir que Jesucristo nació, que Jesucristo murió, que Jesucristo fue sepultado,
que Jesucristo resucitó y ascendió. Eso no se puede omitir ni en la comprensión del Evangelio, ni en la exposición del Evangelio, porque tenemos que comprender los hechos centrales, pero también exponer los hechos centrales y principales de la fe, los cuales son la médula o el hilo conductor a través del cual llegamos a Cristo mediante la verdad que es el mismo. Todos los evangelios, las 4 versiones describen a Jesús y su vida y su historia. No tienen otra temática distinta. Todos describen el sacrificio o programa de la redención. Todos se relacionan con las tradiciones y las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es muy fácil que en los evangelios se nos refiera lo que dice el profeta Isaías, lo que dijo Moisés, lo que dijo Jeremías, lo que dijo Abraham, lo que se dice en el Antiguo Testamento. Todas las 4 versiones del evangelio se refieren o revelan el reino de los cielos. Nos muestran que hay un pacto con un pueblo y que ese pueblo se constituye un pueblo real que sigue al rey y que disfruta todos los principios y las prerrogativas del reino. Las 4 versiones del Evangelio indican que la salvación es por fe mediante la gracia otorgada a través del sacrificio. Y los 4 evangelistas nos hablan que hay o que se debe tener valor para predicar. Nos muestran que los discípulos y los creyentes del primer siglo fueron valerosos predicando el mensaje porque fueron llenos de poder, de denuedo y de coraje para dar la vida por Cristo. Las 4 versiones del Evangelio nos relacionan directamente a los creyentes con la iglesia, al pueblo de Dios con los seguidores de Cristo y con una comunidad de creyentes. Recordemos que a partir de Cristo surge una comunidad de creyentes mezclada o mixta con gentiles y judíos. Las 4 versiones del Evangelio también nos conducen a ver la plenitud de la vida en Cristo. Nos muestran que seguir a Cristo es seguir a Cristo para ir al reino eterno y para disfrutar por siempre con Él. Y todas las 4 versiones definen el carácter moral del Evangelio, basado en los principios, los dichos y los hechos de Jesús, pero Jesús ratificando también la moral tradicional del Antiguo Testamento, basada especialmente en la ley y en el Sermón del Monte o en el Sinaí en el Antiguo Testamento. Y las 4 versiones del Evangelio también exponen magistralmente el Evangelio. Es decir, en cada uno de los 4 evangelios podemos encontrar el Evangelio por separado, el Evangelio explicado y el Evangelio pleno y completo con hechos, aplicaciones y beneficiarios que se nos es presentado con claridad. Es decir, los 4 evangelios nos van a mostrar con precisión al autor, que es Jesucristo, nos van a mostrar el programa que Cristo cumple, que es el programa de la redención. Nos van a mostrar la relación que tienen los evangelios con la tradición, tanto hebrea como apostólica del Nuevo Testamento. Nos van a mostrar la revelación del reino, nos van a mostrar el móvil de la salvación, que es la gracia. Nos van a mostrar la misión que tienen los creyentes, que es proclamar o difundir el mensaje del Evangelio. Nos van a mostrar la institución insigne que surge a partir de los salvos y a partir del cumplimiento del pacto, que es la iglesia o la comunidad de creyentes o el pueblo de Dios. Nos van a mostrar la plenitud a la cual aspiran los creyentes o los seguidores del Cordero, y es la gloria eterna o la vida por siempre. Y nos van a mostrar el carácter del Evangelio, que es la santidad, o el carácter de la iglesia, que es la santidad y la pureza. Y nos van a mostrar claramente el mensaje, que es la buena nueva del Evangelio, que somos salvos por gracia y que la salvación es un don de Dios. Todo esto lo vamos a ver claramente en las 4 versiones o los 4 testigos que tenemos en los 4 evangelistas. Todos ellos se van a centrar en esta temática, en estos propósitos, en estos distintivos, y por lo tanto las 4 versiones o los 4 mensajeros nos aportan información valiosísima que se puede comparar, que se puede corroborar, que se puede triangular y que nos es indispensable para la presentación del Evangelio y para creerlo
pero también para difundirlo y para estructurarlo en nuestra doctrina y en nuestro diario vivir. De ahí, amados hermanos, que los 4 estilos y las 4 versiones sean un solo mensaje y un solo propósito de Dios para mostrarnos el Evangelio. Tenemos un solo Evangelio con 4 versiones, tenemos un solo Evangelio con 4 testigos, tenemos un solo Evangelio con 4 documentos que nos muestran, nos enriquecen y nos llenan de conocimiento para poder tener gozo y alegría. Mateo 28, 19 al 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es uno de los textos que sintetiza o resume de manera magistral lo que es el Evangelio y lo que es el llamado y el compromiso que tenemos los creyentes frente al Evangelio y frente a la predicación para que otros conozcan. Hemos sido constituidos discípulos, seguidores, testigos, hemos sido beneficiados con la instrucción del Evangelio, hemos sido beneficiados con un cuerpo doctrinal o con un contenido teórico veraz, que es el contenido que nosotros damos o presentamos sobre la verdad. Tenemos el conocimiento preciso sobre Dios, de Dios Trino, la deidad, la divinidad que se revela. Nos ha enseñado y nos ha instruido con paciencia y nos ha dejado un método que es la predicación, y nos llama y nos comisiona para que prediquemos a otros, enseñando exactamente con fidelidad lo que hemos recibido, sin omitir nada, para que otros también vengan, y tenemos promesas seguras. No solamente esperábamos promesas que se cumplieron, sino que una vez se cumplen las promesas mesiánicas, tenemos promesas que están en espera, que son promesas de cómo Jesucristo está con nosotros, cómo Él asiste a la iglesia, la conforta, la sostiene, y cómo Él está con su pueblo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es supremamente importante en cuanto a la fe y en cuanto a la pastoral del Nuevo Testamento. En Juan 14:6 tenemos otro texto que es una síntesis del Evangelio. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí tenemos una síntesis magistral, una descripción medular de lo que es el Evangelio, una verdad inequívoca sobre la centralidad de Cristo y lo indispensable de Cristo en la salvación, y un mensaje de que no podemos buscar, o que si buscamos en otras fuentes nos vamos a equivocar, porque tenemos que mirar arriba y mirar a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Cristo sino por Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Y en Juan 11, 25 y 26 dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí hay un reto a la fe y a la creencia verdadera basada en la verdad de Jesucristo. Jesucristo es todo, pero debemos creer todo lo que Él es. Jesucristo es todo y debemos confiar en lo que Él nos ha revelado, y no solamente lo que Él es, sino también lo que Él hace. Está ratificado, está corroborado, está estructurado en la Escritura, en la versión de los 4 evangelios. Jesucristo se presenta como Dios, Él mismo testifica de sí mismo y sus hechos, y sus testigos, sus seguidores testifican también de Él. Entonces tenemos el testimonio de Dios respecto a Cristo, tenemos el testimonio de Cristo respecto a sí mismo, tenemos el testimonio de los discípulos o seguidores de Cristo respecto a Cristo, y tenemos el testimonio de la historia y de los documentos y de los creyentes tardíos respecto a Jesucristo. Entonces hay testimonio múltiple de que el Evangelio es veraz, de que Jesucristo es real, y que el programa que está ejecutándose y que Cristo satisfizo es real, no puede desecharse y tiene que ser creído como fue presentado. Y Jesús mismo nos pregunta: ¿crees esto? Si crees esto, estás en el verdadero. Si no lo crees, no te ha amanecido.
Si vas al Evangelio para dudar, para especular, para generar contradicción, no te ha amanecido. Pero si vas al Evangelio para gozarte, para deleitarte, para rendirte a Él y para decir, Señor, qué bendición tu mensaje, gracias por tu misericordia, gracias por llamarme a conocerte y a predicar tu mensaje, eres tú uno de los discípulos, eres tú uno de los herederos, de los seguidores del Cordero, y eres uno de los beneficiarios del pacto, llamados por gracia y traídos a la fe a través de la gracia por Jesucristo. Amados hermanos, los 4 evangelios nos muestran que el evangelio es Cristo, que el evangelio es gracia y el evangelio es glorioso, que tanto el mensajero como el mensaje, como el resultado del mensaje, es glorioso, está previsto por Dios y es preservado por gracia y dado a los creyentes para que podamos disfrutarlo y difundir. Entonces, amados hermanos, eso es lo que tenemos preparado hoy respecto a la comparación o a la relación de contenido que se presenta en las 4 versiones que tenemos del Evangelio. Entonces vamos a dejar hasta por aquí para que podamos tener tiempo para interactuar, para participar, para opinar de ahora en adelante, mis amados hermanos. Entonces, inquietudes, aportes, preguntas, dudas respecto al tema de hoy son bienvenidos. Mi querido hermano Juan. Buenos días para todos. Yo tengo 2 puntos. El primero, no sé si venga al lugar, pero pues ya sabemos que en la Biblia, pues como usted lo dice, ahí está testificado y toda la vida de Jesús y el camino para la salvación que tenemos ante Dios. Pero entonces mi inquietud es, por ejemplo, los libros soportes como los catecismos o las confesiones o aquellos teólogos que han escrito, esto cómo vendría si sería un apoyo o cómo se copilaría con la información que tenemos en la Biblia. Ok, mi amado hermano, muchas gracias por su aporte, su pregunta. Estos documentos son documentos explicativos, son documentos valiosos para la tradición de la iglesia, para la estructuración de la vida y doctrina de la iglesia, mas no son canónicos. Los únicos que son canónicos y autoritativos 100% son las escrituras. Son los 66 libros que tenemos en el canon. Los demás son libros de apoyo, son documentos valiosos porque surgieron al seno de la vida de la iglesia para validar, para corroborar la fe y para estructurar la vida y la práctica de la iglesia. Siempre y cuando se mantengan alineados al propósito de la escritura, nos son útiles. En el momento en que alguno de ellos no cumpliera ese propósito, no honrara las escrituras y no nos dirigiera a ver las escrituras como autoritativas, no se pueden tener en cuenta esos documentos. Lo valioso de las confesiones que nosotros abrazamos y los credos es que están sustentados en la escritura. Cuando tú lees, por ejemplo, los catecismos o las confesiones, inmediatamente aparece una cantidad de textos bíblicos que dicen, esto se tomó de este lugar de la escritura, dando honor a que eso no fue un argumento nuevo, sino un argumento que surge de la escritura. Lo que hacen esos documentos es presentar un poco más sistemático o didácticamente la fe, mas no reemplazan la escritura, ni son autoritativos ni canónicos. Son documentos de apoyo y de soporte para la fe nuestra, porque son sustentados basados en la escritura, pero no reemplazan la escritura. No predicamos confesión de fe, ni predicamos catecismo. Usamos los catecismos para comprensión, para aclaración, pero no reemplazan la escritura. O sea, si un día vamos a predicar, abran la Biblia en el catecismo, pregunta tal,
estaríamos equivocados porque solo predicamos las Escrituras. Y bueno, y mi segundo punto era cuando su merced mencionó el tema del conflicto, pues me llamó mucho la atención cuando dijo que la Biblia no entra en conflicto con nosotros, sino nosotros entramos en conflicto con la Biblia. Pues uno ve también personas que han intentado desestimar la Biblia como un libro como tal de la creencia de Dios y cómo vemos cómo, pues decirlo así, cómo se estrellan cuando intentan desestimar toda, pues para ellos de pronto dicen historias inverosímiles y cómo la misma ciencia, la misma, bueno, diferentes ciencias humanas terminan soportando lo que está en la Biblia. Entonces ese conflicto es bastante llamativo, bastante intenso. Y ahora nosotros como creyentes, cuando tenemos temas personales y entramos a soportarnos en la Biblia, también como eso nos genera unos conflictos internos que son bastante complejos de manejar. Entonces ese era otro, como otro aporte, mi otro aporte que quería hacer porque me llamó mucho la atención el tema del conflicto que se genera, no de la Biblia hacia nosotros, sino de nosotros hacia la Biblia. Exactamente, mi amado hermano. Siempre vamos a estar en conflicto porque la verdad de Dios es absoluta y porque nosotros no logramos ver ni el alcance de la verdad, ni el alcance de nuestras acciones frente a la verdad, y no logramos conciliar nuestros hechos y nuestros anhelos y deseos con la verdad de Cristo. Solamente viene una prueba y ya nosotros entramos en contradicción. Solamente nos viene una noticia, un diagnóstico y ya entramos en contradicción. Porque a mí no puede ser, no me gusta, no me parece, porque no logramos entender los planes de Dios que son siempre buenos y perfectos. Y no logramos entender que el propósito de la escritura y de la revelación es revelar a Cristo y revelar la grandeza y la gloria del Cordero. Nosotros casi siempre estamos pensando que la escritura está o fue dejada en función nuestra. ¿Sí? Cuando vemos el Evangelio que es buena nueva, pensamos que es buena nueva para mí en todo, es decir, dinero, salud, prosperidad, fama y riqueza. Entonces, cuando nos dicen te quedas sin trabajo, eso lo vemos como una mala noticia y peleamos con el Evangelio. Cuando nos dice el médico estás enfermo, peleamos con Dios porque decimos no puede ser que un siervo de Dios esté enfermo, porque pensamos que el propósito del Evangelio es la buena nueva para mí. Pero el Evangelio es buena nueva en cuanto presenta la buena nueva de Dios para el hombre. De hecho, la gran mayoría de la humanidad, para la gran mayoría de la humanidad, el Evangelio no es buena nueva, es una condena, porque despreciaron la buena nueva de Dios. Entonces, la buena nueva es la buena nueva de Dios para el hombre y no la buena nueva para el hombre, sin Dios, porque no hay buena noticia sin Dios, sino solo a través de Él. Y de hecho, todos los acontecimientos que vivimos, que tienen que ver con pruebas, sufrimientos, adversidades, pues es el conflicto que tenemos, que es un conflicto de dimensiones eternas, porque nosotros vivimos de una manera distinta a como Dios nos propuso y distinto a la fe que Dios ha revelado. Entonces siempre vamos a tener conflicto. Y siempre que los teólogos y los biblistas presentan conflicto con la escritura es porque quieren armonizar sus deseos o sus anhelos o sus situaciones con lo que la escritura dice, rebajando la verdad para ponerla a sus propios estándares y para que concilien sus conciencias con lo que ellos quieren, pero no poniendo la escritura en alto como es el propósito de ella. Entonces siempre vamos a estar en conflicto, amado hermano. No solamente los incrédulos, ellos de forma muy beligerante están en conflicto, pero nosotros tenemos conflictos, incluso un poco conflictos solapados. Sí, a veces tenemos conflictos solapados porque decimos yo acepto, pero no entiendo. Yo estoy dispuesto a hacer la voluntad del Señor, pero voy con preguntas, con resistencia. O a veces disfrazamos dentro de a Dios y a la gloria nuestras propias luchas que tenemos internas, que estamos batallando, diciendo no puede ser.
Pablo lo dice, yo le he pedido a Dios 3 veces que me sane y no me ha sanado o no me ha quitado este aguijón. Ese era un conflicto que él tenía, que él lo manifiesta diciendo que el Señor le dijo, bástate mi gracia, pero el conflicto seguía. Así es, pastor. A veces cuestionamos sin querer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias. Querido hermano, muchas gracias a usted. Y es importante que también mostremos ese conflicto, porque al mostrar el conflicto, nos mostramos que somos necesitados y que necesitamos descansar en el Señor. Si ese conflicto no se manifestara, estaríamos tan sumisos a la palabra que no es usual de un hombre pecador o de un hombre redimido tanta sumisión voluntaria o pasiva. Esa sumisión pasiva a veces tenemos es aparente, no es tan sumisa. Recuerda que el Señor le dijo a Jonás, ve y predica, y Jonás predicó, pero cuando lo mandó a Nínive, mostró su rebeldía y mostró su inconformismo. Jesús mandó a los discípulos a predicar, pero cuando encontraron otros que predicaban distinto, dijeron, Señor, miren que hay otros que predican distinto, ¿qué hacemos con ellos? Conflictos, siempre vamos a tener conflicto con la Escritura, porque nuestras obras no son las obras de Dios, nuestros pensamientos no son acorde a los pensamientos de Él. Otro amado hermano que quiera participar, preguntar, opinar, intervenir, son bienvenidos. Mi querido hermano Carlos. Gracias, Paz. Hay dos cosas relacionadas a lo que tú aportas y dentro de la clase que me llamaron mucho la atención. La primera es que Dios a través de la escritura se puede ver como una clave de lectura de los textos. Se mueve siempre en clave pactual, se mueve siempre en promesa. Desde las primeras páginas de la escritura, primero nos muestra de que nuestro problema, de que nuestro conflicto, como tú dices, se desarrolló debido a la desobediencia del mandamiento de Dios. Pero a pesar de nuestra desobediencia, Dios en su misericordia hizo promesa, y es lo que conocemos como desde el protoevangelio en adelante a las promesas de Abraham, Isaac, Jacob, quienes incluso tuvieron sus traspiés, sus dificultades, pero aún con todo, por lo que la promesa descansaba en Dios, para traernos al Señor, se cumplió todo el tema de la división del pueblo de Israel, todo el tema de David, de Salomón, de los reyes, todo fue un conflicto y siempre ha sido un conflicto, siempre de alguna manera milagrosa para mostrarnos de que Dios es veraz en sus promesas y que descansan en Él. Eso es lo maravilloso, me encanta mucho lo que tú dices de que la promesa de Dios estuvo en Jesucristo y va a estar con nosotros como promesa, como Él mismo lo dijo. Entonces es una promesa en la que pueden descansar nuestros corazones, puede descansar nuestro ser y entender de qué se trata de eso. Se trata de eso y ese es el Evangelio bendito que nos restaura en Cristo, en Dios, para su gloria, en algo que nosotros mismos causamos desde Edén hasta que Él restableció en el consumado desde de aquella cruz, resucitó y nos dio salvación, perdón y vida nueva. Ok, mi hermano Carlito, ese concepto de promesa es vital como hilo conductor de la teología bíblica y la teología pactual. Es importante ver esa promesa en tensión todo el tiempo en la historia, el ya pero todavía no, el estamos pero nos falta, el somos pero esperamos. Eso es importantísimo verlo y ver cómo esa promesa no es una promesa falaz o una promesa de una ilusión de político, sino que es una promesa real porque tenemos hechos que la corroboran y la afirman. Es una promesa que viene del cielo, pero que tiene arraigo en la historia y que se ha cumplido en la historia. Porque desde el solo hecho de que Adán y Eva la reciben
y tienen un hijo y hay una promesa que se continúa histórica y genealógicamente, pues nos muestra que la promesa tiene arraigo, tiene músculo, tiene raíz, tiene contenido. No es simplemente como, espere, mijito, que yo un día de estos, ¿sí? Como cuando a uno le dicen, tranquilo, tranquilo, que yo no me he olvidado. Espere que yo le cumplo. Eso nunca llega. Pero lo de Cristo siempre llega porque tiene arraigo histórico, arraigo teológico, arraigo institucional, teocrático, tiene músculo, es robusto, la promesa de Cristo es segura. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando Cristo no había venido, tenía una eficacia mediante símbolos y mediante instituciones como los sacrificios, los profetas, los sacerdotes, a la Pascua, todas esas instituciones del Antiguo Testamento daban valor y daban raíz y daban sentido a la promesa. Y una vez Cristo viene, la cumple, pero seguimos bajo la clave de lectura de la promesa. Es decir, la promesa continúa. La promesa no se cumplió y nos lavamos las manos y decimos, no, ya todos, no, seguimos en expectativa. Eso es como una película que está en continuará. Hay un altísimo grado de expectativa, de persuasión y de conexión con esa verdad absoluta que es Cristo, y no descansará nuestra alma hasta que estemos plenamente en él. Entonces, ese componente de la promesa es muy importante, porque donde ya estuviéramos satisfechos plenamente respecto al conocimiento, pues Cristo no sería incognoscible, ¿no? Él es incognoscible porque nunca lo podremos conocer plenamente y porque lo que se nos ha revelado de Dios, dice el libro de Job, si no estoy mal, son apenas los bordes. Solo se nos ha revelado un bordecito, imagínense, de la grandeza de Él, y por eso la expectativa y la gran ilusión de que todo esto sea pleno nos aguarda y nos embarga el corazón. Tú dijiste que tenías algo más, mi hermano. No, paz, eso. Muchas gracias. Entendí que tenías algo más que querías decir, que te han llamado atención otras cosas. No, tocante a eso, esas dos cositas valiosísimas. Gracias, Paz. Ok, pero ese aspecto que tú mencionas, Carlitos, es un aspecto valiosísimo a nivel pastoral, porque el hecho de que sigamos aprendiendo, estudiando, leyendo lo que hemos leído tantas veces, yo he leído el Evangelio tantas veces que ya no tengo cuenta, pero lo sigo leyendo, el hecho de que siga despertando interés, que siga siendo de tanta bendición la lectura de la palabra, aún no la sepamos de memoria, es porque hay una promesa, hay una expectativa, hay una, ¿cómo dijéramos? Hay un magnetismo, perdónenme la palabra, en el Evangelio que nos hace estar pegados, dependiendo, que sabemos que es una verdad que no se agota, que es una verdad que no termina, que por más que estemos yendo a la iglesia toda la vida, seguimos aprendiendo, seguimos descansando en el Señor. Y eso solo lo tiene la Escritura. Ningún otro libro, ningún otro documento tiene ese atractivo, no genera esa ilusión, esa expectativa que genera el Evangelio. Eso es maravilloso. Por eso vamos a la iglesia mañana. No por el predicador, ni por los hermanos, ni por el discurso, sino por Cristo, que nos alimenta y nos conforta y nos llena de gracia cada día. Entonces, ¿algo más, Carlitos? Muy bien. Otro hermano que quiera aportar, preguntar. Están excelentes los aportes hoy. Muy buenos, muy valiosos, muy nutritivos para nuestra fe. Pastor Edwin, Pastor José, ¿quién más está por acá? Bueno, Jonathan, No, pastor, Miguelito. para mí estuvo claro, gracias al Señor. Ok, Miguelito. Buenos días, pastor. Yo sí quisiera preguntar sobre por qué se diferencia tanto el libro de Juan a los otros tres libros. Muy buena pregunta. Yo no tengo la respuesta, Miguelito.
La diferencia probablemente es porque Juan tuvo un encargo especial de escribir aspectos un poco más distintos a lo histórico y a lo narrativo, hechos como escatológicos, hechos finales, hechos gloriosos respecto a Cristo. Los demás evangelistas escribieron hechos comunes, históricos, prácticos, sobre la vida y obra de Jesús, pero Juan recibió el encargo de presentar aspectos plenos, gloriosos y sobresalientes de Jesús como su deidad y la plenitud del reino. Lo hizo en el Evangelio de Juan presentando la deidad de Jesucristo y lo hizo en Apocalipsis presentando la consumación de la historia de la redención. Entonces Juan sí tiene una capacidad dada por Dios para presentarnos visiones mucho más elevadas. Por eso se le compara con el águila, porque el águila es el animal de más alto vuelo, de vuelo más alto y más elegante, y Juan es el escritor de los evangelios con vuelo más alto, es decir, que alcanza las alturas más elevadas para mostrarnos la trascendencia de Jesús, la eternidad de Jesús, la plenitud del evangelio y la consumación de la historia del evangelio. Entonces, en cuanto a propósito y estilo, Juan recibió ese encargo. No fue una cosa que no lo pudo hacer, sino que tuvo esa capacidad porque lo muestra en Apocalipsis y lo muestra en el Evangelio de Juan. Juan presenta la eternidad de Cristo y la plenitud de Cristo como Dios. Se requiere un vuelo mucho más alto para poder hacerlo y el Señor le dio esa bendición. Ahora, ¿por qué lo hizo? Bueno, Dios lo llamó para eso. Recordemos que es considerado en los evangelios como el discípulo amado y fue considerado por Jesús para cuidar a su madre. Una vez Jesús murió, recibió ese encargo y fue considerado por Jesús para no morir torturado, sino para ser el último de los discípulos. Y fue considerado por Jesús también para escribir estos aspectos del evangelio y de la gloria de Cristo y de los creyentes únicos que no tienen comparación en la escritura. Entonces Dios lo bendijo de manera muy especial, no porque fuera distinto, sino porque Dios es misericordioso y a todos nos da encargos distintos y nos da dones y capacidades distintas. Entonces Juan tiene esa misión y la usó con gran solvencia y nos es muy útil el Evangelio de Juan y el Apocalipsis porque nos muestra aspectos de alguna manera reservados, se nos ponen de manifiesto a través de estos escritos. Pero la razón específica de por qué él escribió de forma distinta no la sabemos. Sí sabemos que fue un plan de Dios y que fue una bendición que Dios le dio y le otorgó, posiblemente por esa razón de ser el discípulo más cercano a Jesús. Por eso a veces ser amado por alguien le representa más trabajo a uno. ¿Qué opina, Miguelito? ¿Estamos de acuerdo así? ¿Te satisface la respuesta o no? Sí, sí, señor. Muchas gracias, pastor. Muy bien. Juan era uno de los discípulos del trueno, ¿no? De los hijos del trueno. Posiblemente de los hombres más belicosos, intemperantes, reactivos que había en el grupo de los 12, pero que toda esa forma de ser también la usó el Señor para este propósito de la Escritura. Tanto las cartas universales como el Apocalipsis, como Juan, tiene una temática estructural y gramatical distinta, con recursos y con símbolos y figuras y metáforas mucho más elevadas. Fue Juan el que presentó las metáforas de Jesús del yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la vid, yo soy el buen pastor, que son simbologías mucho más elevadas, no tan comunes como las que presentaron los otros evangelistas. Entonces, tanto escritos elevados como escritos prácticos son importantes en la escritura, porque la escritura es tan sencilla, pero tan profunda, tan práctica, pero tan elevada, tan básica, pero tan extraordinaria, que nos quedamos maravillados, tan sencilla que la puede entender un niño, pero tan profunda que un gran intelectual no la logra entender.
Muy bien, algo más, amados hermanos, aportes, preguntas, tenemos unos minutos más. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Hermano, adelante. Pastor, yo tenía una duda, pues no sé si se aplique en este contexto, pero en lo que ha explicado el pastor, mencionaba que los 4 libros mostraban la vida del Señor Jesucristo. Mostraban el camino del arrepentimiento, en realidad el nuevo pacto, la naturaleza divina de Jesús y la naturaleza del reino de Dios. Yo tengo una duda, si los 4 evangelios hablan sobre el nuevo pacto, ¿por qué hoy en día todavía hay organizaciones, hay iglesias que se enfocan en hablar del Antiguo Testamento como su línea doctrinal y no del nuevo pacto, sabiendo pues que el nuevo pacto es el que como que nos aplica en nuestra vida humana y en lo que pues Cristo ya hizo después de su sacrificio? Porque digamos que hay iglesias que todavía se basan como en el Antiguo Testamento y no en el Nuevo Testamento. Es básicamente la consulta que tengo. Ok, mi amado hermano, gracias. Algunos se enfocan más en el Antiguo Testamento por falta de comprensión adecuada del cumplimiento y del valor del Nuevo Testamento, y por falta de comprensión adecuada de la progresión en la revelación. La revelación de Dios es progresiva, históricamente progresiva, y se van aportando nuevos elementos que hacen parte integral del mismo mensaje. Entonces, algunos lo hacen por desconocimiento, que es como muchos incurren en error por desconocimiento. Otros lo hacen por interés, porque están interesados en algo y esa parte o estancarse en ese lugar les aporta un beneficio, y otros lo hacen por maldad. Incluso hay sectas que se enfocan solo en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que nosotros debemos ver es la unidad orgánica de toda la Escritura. Hay que contemplar ese principio, que es un principio de organicidad, sistematicidad, porque la Biblia es un contenido con sentido orgánico. Se tiene que ver todo en perspectiva de unidad, bajo la clave del reino, bajo la clave de Cristo como autor y consumador, y bajo la clave del programa, que es la redención. No podemos prescindir del Antiguo Testamento y solamente quedarnos con el Nuevo, ni podemos quedarnos solamente con el Antiguo o con el Nuevo sin el Antiguo, porque el Antiguo se complementa en el Nuevo y el Nuevo se entiende a la luz del Antiguo, y porque el pacto de Dios es uno y está revelado desde el comienzo de la historia hasta el final de la historia, y la novedad del pacto es el cumplimiento. Lo que hace nuevo el pacto en el Nuevo Testamento no es que sea nuevo. Lo nuevo del pacto es que se cumplen las promesas o se cumplen las expectativas que se tenían, o el Mesías ya no está simbolizado mediante sacrificios y corderos, sino que Él está presente como hombre real y como personaje histórico concreto, como hombre encarnado, como hijo de Dios entre nosotros. Entonces el pacto es nuevo en cuanto a su cumplimiento, mas no se pueden abolir los distintivos y las prerrogativas del pacto del Antiguo Testamento. Entonces lo que debemos hacer es unir, porque la Escritura es una y la verdad es una, y toda la suficiencia de la Escritura se completa en Jesucristo y en el programa de la redención, y porque toda la Escritura es útil. Entonces un énfasis en el Antiguo y no en el Nuevo es errado, y un énfasis en el Nuevo y no en el Antiguo es errado, porque nosotros valoramos las Escrituras en su totalidad, y la misma Escritura dice que toda es útil para instruir, para capacitar y para redarguirnos en la fe. Entonces, es por desconocimiento, por interés o por maldad que se hace eso de despreciar una parte de la Escritura o apreciar una en detrimento de otra. Muchas gracias, pastor. Quedó clara la consulta. Ok, entonces lo que estamos hablando ahora del Nuevo Testamento es para decir que toda la Escritura del Antiguo Testamento se valida. El hecho de que los evangelios
cumplan las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, lo que hacen es darle más valor al Antiguo Testamento. Porque si Jesucristo cumplió lo que dijo Isaías, entonces Isaías fue veraz. Si Jesucristo cumplió la ley de Moisés, entonces la ley de Moisés es veraz. Si Jesucristo cumplió las profecías mesiánicas de los salmos, entonces los salmos son veraces. ¿Me hago entender? Cuando hablamos de cumplimiento, no decimos esto se cumplió y se desecha lo anterior, sino lo que se dijo de él es tan veraz como lo que se cumple, de tal manera que todo es de apreciarse y de ponerse en alto porque es dado por Dios para ese propósito y para que siga vigente en la vida y en la práctica de la iglesia. Pastor José iba a intervenir. ¿Qué otro? Pastor Edwin, ¿quién más quiere intervenir? Estamos ya en los últimos minutos. Muy bien, amados hermanos. Entonces nos quedamos con esta parte, terminando ya la clase, agradeciendo a nuestro Dios por el tiempo que nos ha regalado y pidiendo a nuestro Señor su misericordia. Pastor José, ¿quiere despedirnos en oración? Sí, Señor, cómo no. Espérate, Diego. Bendito Señor y Padre eterno, Dios de gloria. Gracias te damos por esta mañana, Señor, por tu presencia. Gracias por un avance más en el conocimiento tuyo. Y te oramos, Señor, para que este conocimiento no sea para envanecimiento, sino para obediencia a ti, Señor. Que cada día nos hagas humildes y podamos compartir estas enseñanzas con todos aquellos que tú pones a nuestro alrededor, a la iglesia, para soportar aún a los hermanos débiles, aquellos que son inmaduros, que nosotros con amor y misericordia, así como estamos aprendiendo, también le enseñemos a ellos, Dios. Por tanto, nos abandonamos en tus manos, dándote a ti toda la gloria y toda la honra. En Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, muchas Señor los gracias. bendiga a todos y El Señor los bendiga. los considero ustedes aguantando